En el turbio mundo del espionaje, pocos programas han capturado la imaginación como el proyecto Stargate. Es un testimonio de lo desconocido, una incursión en el reino de las habilidades psíquicas. Esta operación clandestina, velada en secreto durante décadas, buscaba aprovechar el poder de la mente humana para la recopilación de inteligencia. La existencia misma del proyecto era un secreto celosamente guardado. Su misión, explorar el potencial de la percepción extrasensorial, comúnmente conocida como PES. Los orígenes del proyecto Stargate se remontan a los tumultuosos años de la Guerra Fría. Estados Unidos, atrapado en una batalla ideológica con la Unión Soviética, buscaba cualquier ventaja. Los métodos tradicionales de recopilación de inteligencia a menudo se quedaban cortos. El atractivo de mirar detrás de la cortina de hierro, de obtener información a distancia, resultó irresistible. ¿Podrían los espías psíquicos proporcionar la ventaja que Estados Unidos necesitaba? El proyecto Stargate surgió de este clima de paranoia y posibilidad. Fue una apuesta de alto riesgo sobre lo no probado. Sin embargo, las recompensas potenciales eran demasiado grandes para ignorarlas. Si tenía éxito, Stargate prometía revolucionar la recopilación de inteligencia. Ofrecía una ventana a la mente del enemigo, una forma de sortear las barreras tradicionales. Se desconoce el verdadero alcance de las actividades del proyecto Stargate. Gran parte de la historia del programa aún está clasificada, oculta a la vista del público. Sin embargo, a lo largo de los años, han surgido detalles tentadores. Pintan la imagen de un programa que empujó los límites de la ciencia y exploró los territorios desconocidos de la conciencia humana. El proyecto Stargate se erige como un testimonio de la fascinación humana perdurable por lo paranormal y de hasta dónde llegarán los gobiernos para explorar lo desconocido. La Guerra Fría fue una época de rivalidad tecnológica e ideológica sin precedentes. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética invirtieron recursos en el desarrollo de nuevas armas y técnicas de recopilación de inteligencia. Fue en este clima de sospecha y secreto que se sembraron las semillas del proyecto Stargate. La génesis del programa se remonta a principios de los años 70. Habían llegado a las agencias de inteligencia estadounidenses rumores de que los soviéticos estaban invirtiendo mucho en investigación psíquica, particularmente en el área de la visión remota. Esta supuesta capacidad de percibir lugares y eventos distantes a través de medios extrasensoriales envió ondas de choque a través de la comunidad de inteligencia. Temiendo quedarse atrás, el gobierno estadounidense decidió lanzar su propio programa de espionaje psíquico. El proyecto Stargate, como llegó a conocerse, nació de una mezcla de miedo y fascinación. ¿Podría la mente humana funcionar realmente como un arma? La respuesta, al parecer, valía la pena explorar, sin importar cuán extravagante pareciera. La investigación inicial se centró en identificar a las personas con posibles habilidades psíquicas. Estos reclutas, a menudo denominados visores remotos, fueron sometidos a una serie de pruebas y ejercicios de entrenamiento diseñados para perfeccionar sus habilidades. Los primeros años del programa estuvieron marcados tanto por el escepticismo como por la intriga. ¿Podrían estas personas realmente ver a través de continentes, penetrar paredes y recopilar información a través de la fuerza mental? Si bien la comunidad científica se mantuvo en gran medida escéptica, las aplicaciones potenciales de la visión remota eran demasiado tentadoras para ignorarlas. Si tenía éxito, el proyecto Stargate podría proporcionar a Estados Unidos una ventaja decisiva en la Guerra Fría. Podría revelar los secretos de la Unión Soviética, rastrear sus movimientos e incluso anticipar su próximo movimiento. El proyecto Stargate no era una entidad monolítica, sino más bien un término general que abarcaba varios subproyectos, cada uno con su propio enfoque y objetivos únicos. Estos subproyectos reflejaban la diversa gama de fenómenos psíquicos bajo investigación. Buscaban explorar no solo la visión remota, sino también la telepatía, la clarividencia y la precognición. Un subproyecto notable, conocido como Sunstreak, se centró en el desarrollo de técnicas para mejorar la precisión y la confiabilidad de la visión remota. Los investigadores experimentaron con diferentes metodologías, tanques de privación sensorial y dispositivos de biorretroalimentación para optimizar las habilidades de los visores. Buscaban identificar los factores que contribuían a sesiones exitosas de visión remota
y minimizar la influencia del sesgo subjetivo. Otro subproyecto, Grill Flame, se concentró en las aplicaciones operativas de la visión remota. Los visores tenían la tarea de recopilar información sobre objetivos del mundo real, a menudo con poca o ninguna información previa. Se les pidió que describieran el diseño de instalaciones sensibles, los movimientos de las tropas enemigas y el contenido de documentos clasificados. Los resultados de estas tareas operativas a menudo se encontraron con una mezcla de asombro y escepticismo. Algunos visores proporcionaron descripciones sorprendentemente precisas, mientras que otros produjeron información vaga o inexacta. La naturaleza subjetiva de la visión remota dificultaba la evaluación de la validez de los resultados. ¿Era un fenómeno psíquico genuino o simplemente un caso de conjeturas afortunadas y sesgo de confirmación? A pesar de los desafíos, el proyecto Stargate continuó atrayendo fondos y apoyo de funcionarios de alto rango dentro de la comunidad de inteligencia. La recompensa potencial, por remota que fuera, era simplemente demasiado grande para ignorarla. Si tan solo una fracción de las afirmaciones de visión remota resultaba cierta, podría revolucionar el mundo del espionaje. En medio del secreto y el escepticismo que rodeaban al proyecto Stargate, surgieron historias tentadoras de éxito. Estos relatos anecdóticos, a menudo susurrados entre personas con información privilegiada, insinuaban el potencial del programa y alimentaban la creencia de que la visión remota era más que un simple truco de salón. Uno de los éxitos de visión remota más conocidos involucró la identificación de una grúa soviética. A principios de los años 70, un visor remoto tuvo la tarea de describir una ubicación específica en la Unión Soviética. Para asombro de los analistas de inteligencia, el visor proporcionó una descripción detallada de una grúa masiva, diferente a cualquiera que hubieran visto antes. Las imágenes de satélite posteriores confirmaron la existencia de la grúa y su ubicación precisa, coincidiendo con la descripción del visor con notable precisión. Otro relato intrigante involucró la exploración de Marte. En la década de los 80, se pidió a los visores remotos que describieran la superficie marciana tal como existía hace millones de años. Sus descripciones, aunque aparentemente fantásticas, tenían sorprendentes similitudes con descubrimientos científicos posteriores. Hablaron de civilizaciones antiguas, vastas vías fluviales y un evento catastrófico que transformó el clima del planeta. Si bien estos éxitos a menudo se atribuyeron a las habilidades psíquicas de los visores, los escépticos argumentaron que podrían explicarse por otros factores, como conjeturas afortunadas, señales subconscientes o incluso fraude. La falta de controles científicos rigurosos en muchos de los primeros experimentos dificultó descartar explicaciones alternativas. A pesar de la controversia, los éxitos de la visión remota, aunque anecdóticos, capturaron la imaginación del público y mantuvieron vivo el proyecto Stargate. Alimentaron la creencia de que la mente humana poseía un potencial sin explotar, un poder oculto que podía aprovecharse para propósitos más allá de nuestras imaginaciones más salvajes. Sección 5. Un cambio de guardia. La transición de Stargate a la CIA. A mediados de la década de los 90, el mundo había experimentado una transformación dramática. La Guerra Fría había terminado, la Unión Soviética se había derrumbado y el panorama geopolítico había cambiado. En esta nueva era, el futuro del proyecto Stargate era incierto. ¿Todavía había lugar para el espionaje psíquico en un mundo sin una rivalidad entre superpotencias? En 1995, se tomó la decisión de transferir el control del proyecto Stargate de la Agencia de Inteligencia de Defensa a la Agencia Central de Inteligencia. Este movimiento reflejó un cambio de enfoque de las aplicaciones militares a la recopilación de inteligencia más amplia. La CIA, con su alcance global y su cartera de inteligencia diversa, fue vista como un hogar más adecuado para el programa. La transferencia de Stargate no estuvo exenta de controversia. Algunos dentro de la comunidad de inteligencia cuestionaron la continua relevancia y rentabilidad del programa. Otros argumentaron que el espionaje psíquico, a pesar de su naturaleza poco ortodoxa, aún tenía el potencial de proporcionar información valiosa. Una de las figuras clave involucradas en la transferencia de Stargate fue Chris Mellon, entonces subsecretario adjunto de Defensa para Inteligencia. Mellon,
un respetado profesional de inteligencia, había estado interesado durante mucho tiempo en el pensamiento no convencional y las tecnologías emergentes. Reconoció que el mundo estaba cambiando y que la comunidad de inteligencia necesitaba adaptarse a las nuevas amenazas y desafíos. Mellon vio potencial en el proyecto Stargate, pero también entendió la necesidad de un mayor escrutinio y rendición de cuentas. Creía que el futuro del programa dependía de su capacidad para demostrar resultados tangibles y resistir una evaluación científica rigurosa. Sección 6. La conexión Mellon. Un defensor de lo inexplicable. La participación de Chris Mellon en el proyecto Stargate marcó un punto de inflexión en la historia del programa. Trajo a la mesa una combinación única de experiencia, escepticismo y mente abierta. Era un profesional de inteligencia experimentado, pero también estaba dispuesto a considerar ideas que estaban fuera de la corriente principal. El interés de Mellon en Stargate surgió de su creencia de que la comunidad de inteligencia necesitaba explorar todas las vías, sin importar cuán poco convencionales fueran, en su búsqueda para comprender el mundo. Reconoció que el futuro de la inteligencia residía no solo en los métodos tradicionales, sino también en abrazar nuevas tecnologías y explorar las fronteras del conocimiento humano. Bajo la supervisión de Mellon, el proyecto Stargate se sometió a un período de evaluación y reevaluación. Buscó separar los hechos de la ficción, para determinar si la visión remota tenía algún mérito real, o si era simplemente un caso de ilusiones y paranoia de la Guerra Fría. Si bien Mellon reconoció la evidencia anecdótica que sugería que la visión remota podría tener cierta validez, también reconoció la necesidad de pruebas científicas más rigurosas. Impulsó una mayor transparencia y rendición de cuentas dentro del programa, con la esperanza de disipar la nube de secreto que lo había rodeado durante mucho tiempo. Los esfuerzos de Mellon para sacar a Stargate a la luz se encontraron con resistencia de algunos sectores. Había quienes dentro de la comunidad de inteligencia creían que el espionaje psíquico debía permanecer envuelto en secreto, sus métodos y resultados ocultos a la vista del público. Argumentaron que revelar demasiado sobre el programa comprometería su efectividad y potencialmente pondría en peligro la seguridad nacional. Sección 7. Abriendo la bóveda. El memorándum de la CIA y sus revelaciones. En una acción que envió ondas de choque a través de la comunidad de inteligencia y más allá, la CIA desclasificó un tesoro de documentos relacionados con el proyecto Stargate a principios de los años 2000. Esta publicación de información sin precedentes brindó una visión sin precedentes de la historia, los métodos y los hallazgos del programa. Entre los documentos desclasificados se encontraba un memorándum, fechado en 1995, que había sido preparado para el director de Inteligencia Central. Este memorándum, ahora conocido como el Memorándum Stargate de la CIA, proporcionó una descripción detallada de la historia del programa, sus éxitos y sus limitaciones. El memorándum reconoció que la visión remota había producido resultados estadísticamente significativos en algunos casos, lo que sugiere que era más que un fenómeno aleatorio. Sin embargo, también señaló que el programa había estado plagado de inconsistencias, fallas metodológicas y la falta de evidencia científica clara para respaldar sus afirmaciones. La publicación del memorándum Stargate de la CIA encendió una tormenta de debate. Los creyentes en los fenómenos psíquicos lo aclamaron como una reivindicación, prueba de que el gobierno había reconocido durante mucho tiempo la realidad de la visión remota. Los escépticos, sin embargo, no estaban convencidos, argumentando que los hallazgos del memorándum no eran concluyentes y que la historia del programa todavía estaba envuelta en secreto y ambigüedad. El memorándum Stargate de la CIA, a pesar de sus limitaciones, marcó un momento decisivo en la historia de la investigación psíquica. Llevó al ojo público el mundo, una vez secreto, de los programas de PES financiados por el gobierno, lo que obligó a una reevaluación de las creencias arraigadas sobre la naturaleza de la conciencia y los límites de la percepción humana. Sección 8. Un resurgimiento del interés, la visión remota en el siglo XXI. La desclasificación de los documentos del proyecto Stargate, junto con la creciente fascinación pública por lo paranormal, provocó un resurgimiento del interés en la visión remota. Ya no se limita al mundo sombrío de los programas gubernamentales.
La visión remota surgió como un tema de la cultura popular, la investigación científica e incluso la exploración personal. Numerosos libros, documentales y programas de televisión exploraron la historia del proyecto Stargate y el potencial de la visión remota. Antiguos visores remotos se presentaron para compartir sus experiencias, ofreciendo vislumbres tentadores del funcionamiento interno del programa y las habilidades extraordinarias que afirmaban poseer. La comunidad científica, aunque todavía en gran medida escéptica, comenzó a considerar más seriamente la visión remota. Los investigadores, armados con nuevas tecnologías y una mejor comprensión del cerebro, llevaron a cabo experimentos diseñados para probar la validez de los fenómenos psíquicos en condiciones controladas. Si bien los resultados de estos experimentos no fueron concluyentes, hicieron poco para frenar el entusiasmo de quienes creían en el poder de la mente humana. Los talleres y programas de capacitación en visión remota proliferaron, ofreciendo a las personas la oportunidad de explorar su propio potencial psíquico. El resurgimiento del interés en la visión remota reflejó un cambio cultural más amplio hacia la aceptación de creencias y prácticas alternativas. En una era de rápidos avances tecnológicos y descubrimientos científicos, muchas personas se sintieron atraídas por los misterios de la mente y la posibilidad de que pudiera haber más en la realidad de lo que se ve a simple vista. Sección 9. Más allá del horizonte. El atractivo perdurable de los fenómenos psíquicos. El proyecto Stargate puede haber terminado oficialmente, pero la búsqueda para comprender todo el potencial de la mente humana continúa. El atractivo de los fenómenos psíquicos, de acceder a reinos ocultos de la conciencia, sigue siendo tan fuerte como siempre. Si bien la comunidad científica continúa debatiendo la validez de la visión remota y otras habilidades psíquicas, la evidencia anecdótica y los testimonios personales mantienen viva la posibilidad. Muchas personas, incluidas algunas dentro de la comunidad de inteligencia, creen que la mente humana posee un potencial sin explotar, un poder oculto que apenas estamos comenzando a explorar. El legado del proyecto Stargate es complejo y multifacético. Es una historia de curiosidad científica y paranoia de la Guerra Fría, de posibilidades tentadoras y limitaciones frustrantes. Es un recordatorio de que incluso en una era de maravillas tecnológicas, todavía hay misterios que la ciencia no puede explicar completamente. Queda por ver si la visión remota finalmente demuestra ser un fenómeno psíquico genuino o simplemente un producto de la ilusión. Sin embargo, es probable que la fascinación perdurable con el proyecto Stargate y las preguntas que plantea sobre la naturaleza de la conciencia y los límites de la percepción humana continúen intrigándonos e inspirándonos durante las generaciones venideras.